Hoy tenemos sobre la mesa algo que, a primera vista podría parecer el documento más aburrido del mundo. Jaja, sí. Es una edición del Diario de Centroamérica, la Gaceta Oficial de Guatemala. La fecha, lunes 17 de noviembre de 2025. Pero la idea es tratarlo no como un montón de jerga legal, sino como una cápsula del tiempo. Como una radiografía. Exacto. Una radiografía de un país entero en un solo día, donde las grandes decisiones del gobierno chocan con las historias más personales que uno se pueda imaginar. Totalmente. Y esa es la misión de hoy. Vamos a hacer una especie de arqueólogos de la burocracia. Me gusta eso. Vamos a escarbar entre los decretos y los avisos para encontrar las historias humanas. ¿Qué nos cuenta este papel sobre cómo funciona el país? Sobre cómo la gente, se gana la vida, se casa, cambia de nombre o deja una herencia. Es que es sorprendente lo que se puede descubrir ahí. Muchísimo. De acuerdo. Empecemos a acabar entonces. Lo primero que me salta a la vista es un acuerdo gubernativo, el 195-2025. Ajá. Y la verdad, suena un trámite súper denso sobre unas fincas en Cobán. ¿Por qué debería importarnos esto? Porque detrás de ese lenguaje técnico se esconde una decisión sobre salud pública. Lo que está haciendo el Estado es ordenar su propia casa. ¿Ordenar la casa? Sí. Están unificando 3 terrenos que ya le pertenecían para formar una sola propiedad más grande, de casi 4.400 metros cuadrados. Y todo esto tiene un propósito muy claro. ¿Qué es? Entregarle formalmente ese terreno al Ministerio de Salud, para que ahí funcione la Escuela Nacional de Enfermería de Cobán y otro centro de capacitación. Ah, ok. O sea, asegurar el espacio físico para formar a la gente que nos va a cuidar. Justo eso. Pero aquí viene la parte que me parece más astuta. Le ponen una condición. Ah, aquí es donde se pone bueno. Una cláusula con letra pequeña. Exacto. El acuerdo dice, en lenguaje muy formal, que el Ministerio de Salud tiene la obligación de darle mantenimiento. Claro. Si la dejan caer en el abandono, o si de repente deciden usar el terreno para otra cosa, la adscripción se cancela. Automáticamente. Y el terreno vuelve a manos del Estado central. ¿Es una forma de amarrar el uso del bien público a su propósito original? Precisamente. Entiendo la idea, la rendición de cuentas. Pero seamos sinceros, ¿eso pasa en la vida real? ¿Realmente el Estado se va a quitar a sí mismo un terreno si un ministerio no lo cuida? Suena bien en el papel, pero en la práctica me genera dudas. Es una pregunta muy válida. La ejecución puede ser compleja, claro. No es que de un día para otro va a llegar una grúa a desalojar al ministerio. Claro. Pero el mecanismo legal queda establecido. Es una herramienta de presión. Fíjate, si una futura administración quisiera, digamos, vender ese terreno para un centro comercial, este acuerdo se lo impediría. Funciona más como un candado a futuro. Exacto, más que como una amenaza inmediata. Y un detalle más. Este acuerdo de 2025 anula un anterior, de 1987. Casi 40 años. Llevaban casi 40 años con un arreglo que, por alguna razón, ya no era funcional. Lo de hoy es una formalización necesaria. O sea que es el Estado poniendo en orden papeles que llevaban décadas acumulando polvo. Me gusta esa idea del candado a futuro. Pues sí. Ahora, es curioso porque mientras el gobierno central está pensando en planes a 40 años, el diario nos lleva a un lugar donde las preocupaciones son mucho más inmediatas. Sí. Saltamos de Cobán a Santo Tomás, La Unión, en Suchitepeques. Y aquí el tema es simple y directo. La gente no tiene dinero para pagar. Es un contraste brutal, ¿verdad? Pasamos de la planificación a largo plazo a la supervivencia del día a día. Totalmente. Lo que encontramos aquí es un acta del Consejo Municipal y aprueban una amnistía total a las multas y recargos por mora. Básicamente, un perdón de deudas. Y es un perdón bastante amplio. Cubre arbitrios, tasas, hasta los pagos por el puesto en el mercado municipal y de los autobuses. Todo. Y lo hacen por un mes, justo antes de las fiestas de fin de año. La justificación que dan es súper directa. La situación económica por la que atraviesa la población en general. Es una jugada muy pragmática. El municipio se enfrenta a una realidad. A ver. Puede intentar cobrar el 100% de las deudas más las multas, y probablemente no recibir casi nada. Ok.
O puede perdonar las multas y facilitar que la gente al menos pague la deuda original. Es una estrategia para mejorar la recaudación en tiempos difíciles. Lo entiendo como una medida de alivio, pero ¿no se corre el riesgo de crear una mala costumbre? Ah, bueno. Si la gente se acostumbra a que cada cierto tiempo hay un perdonazo, ¿no incentiva eso a que la gente cumplida deje de pagar esperando la próxima amnistía? Sin duda, ese es el gran riesgo. Es un arma de doble filo. Claro. A corto plazo, el municipio consigue liquidez y los vecinos un respiro, pero si se convierte en una práctica recurrente, puede erosionar la cultura de pago. Los que siempre pagan a tiempo se sienten como los tontos de la película. Con justa razón, sí. Por eso, estas medidas suelen ser excepcionales, o al menos así deberían ser. Es un reflejo de esa tensión constante que vive un gobierno local, ¿no? Sí. Entre la necesidad de recaudar y la realidad económica de sus ciudadanos. Y esa tensión se ve clarísima porque mientras en Santo Tomás la Unión ofrecen un respiro, en otras páginas del diario vemos la otra cara de la moneda, el martillo del juez. Uf. La sección de avisos está llena de remates judiciales. Del ciclo económico completo en un solo documento. Exacto. Por un lado tienes a un juzgado en Totonicapán que va a rematar una casa para saldar una deuda de 75,000 quetzales. Y por otro, uno en Huehuetenango que remata una finca de más de media hectárea por una deuda de casi 400,000 quetzales. ¡Wow! Y en ambos casos, ¿quién es el acreedor? Cooperativas de ahorro y crédito. Y ese detalle es clave. Estas no son grandes corporaciones bancarias anónimas. No. Las cooperativas son fundamentales en la economía local. Son el dinero de la propia comunidad que se presta entre sus miembros. ¡Claro! Lo que estamos viendo es el mecanismo que tiene la comunidad para recuperar sus propios fondos cuando alguien no puede pagar. Imagínate la situación. Es que es brutal. Ser un pequeño comerciante en Suchitepeques, que recibe la noticia de la amnistía y se siente aliviado. Y en la misma semana, leer que a un conocido en otro departamento le están quitando su propiedad. Es la misma realidad económica vista desde dos ángulos. Opuestos. De estas presiones económicas, el diario nos lleva a terrenos mucho más íntimos. A la sección que siempre me parece la más fascinante, los anuncios varios. Ah, sí. Aquí es donde la ley se encuentra de frente con el amor, la identidad Y la muerte. y la vida misma. Aquí es donde el Estado se mete en nuestras vidas de la forma más personal. Empecemos por el amor. Hay muchísimos edictos de matrimonio, pero lo que me vuela la cabeza es de dónde viene la gente. A ver, No son solo matrimonios entre guatemaltecos. En esta sola edición se anuncian bodas de guatemaltecos con personas del Salvador, de México, de Honduras, de Colombia las subregionales, y hasta de la India. ¿en serio? Piénsalo por un momento. En un solo día, en un único documento oficial, tienes el papeleo de un romance que pudo haber empezado de 1000 maneras. Claro. En un viaje, por un trabajo, a través de familiares que emigraron, o quizás por una app de citas. Lo que sea. Estás viendo cómo se formaliza una unión que conecte una familia de, digamos, Chiquimula, con otra en Mumbai. Si eso no es la globalización aterrizando en la vida cotidiana, no sé qué es. Es un mapa del corazón, literalmente. Y siguiendo con las historias personales, hay algo que se repite página tras página. Edictos sobre cambios de nombre. Muchísimos. Por ejemplo, me topé con el caso de una mujer llamada Manuela Celina Tepaz Ortiz, Ajá. que solicita cambiar su nombre a Samantha Celina Naomi Pu Ortiz. Uno se pregunta qué historia hay detrás de ese cambio. Quizás nunca le gustó su nombre de pila, o quizás Samantha es el nombre de la protagonista de una novela que le cambió la vida. Es un pequeño misterio personal escondido en un trámite legal. Puede ser por estética, por identidad, o simplemente por querer empezar de nuevo con un nombre que se sienta más propio. Y luego está otro trámite que parece similar, pero es muy distinto, el de identificación de tercero. ¿Qué es eso exactamente? ¿Por qué suena complicado? Para que se entienda fácil, es básicamente un trámite para decirle al Estado, oigan, todas estas personas que aparecen en distintos papeles con nombres parecidos, Son la misma. son en realidad una sola. Es como unificar tu historial de vida ante la ley. Ah, ya veo, como el caso que aparece aquí de Rosa Marina Juárez Castillo. A ver, cuéntame. Un familiar pide que se declare que ella también era conocida como Rosa Marina Juárez de Chetey, o Rosa Marina de Chetey, o simplemente Rosa de Chetey. Usaba 4 nombres distintos. Exacto. Y esto no es por gusto, es por necesidad.
Piensa que hace décadas los registros civiles no eran tan rigurosos. Claro, te podían anotar en el nacimiento con un nombre, en la escuela con otro, te casabas y adoptabas el apellido del esposo. Al final de tu vida tenías un montón de documentos importantes con nombres ligeramente diferentes. Y eso se vuelve un problema. Un problemón. Este trámite es crucial para consolidar una única identidad legal. Sin eso, cosas como reclamar una herencia, vender una propiedad, se pueden volver una pesadilla burocrática. Y me acabas de dar la transición perfecta, porque eso nos lleva al último ciclo de la vida que registra el diario. Las herencias. Los procesos sucesorios. Y encontré un caso que es el ejemplo de manual de por qué lo que acabas de explicar es tan importante. ¿Cuál? Se publica el inicio del proceso de herencia de un señor llamado Domingo Alvisures. ¿Y cuál es el detalle? Que el propio anuncio tiene que aclarar que Domingo Alvisures también era conocido como Domingo Alvisures, Domingo Alvisures, Domingo Alvisures, y así sigue la lista. No puede ser. Hay como 8 variaciones de su apellido. Una simple letra, una tilde, cambiaba toda su identidad legal. Ese caso es la pilaza magistral de por qué existe el trámite de identificación de tercero. Imagina ser el hijo o la hija de Domingo. Un caos. El propósito de publicar ese aviso es llamar a cualquier persona que crea tener derecho a la herencia. Pero si tu padre firmó la escritura de la casa como Alvisures con B y el título del carro como Alvisures con V... ¿Cómo demuestras que eres el heredero de todo? Exacto. Sin unificar legalmente todos esos nombres, el proceso de herencia se convierte en un laberinto carísimo y larguísimo para la familia. Esta sección del diario, aunque trata sobre el final de la vida, en realidad nos habla del legado, de la propiedad, y de cómo un simple nombre puede definir el futuro de una familia. Ha sido un viaje increíble. En serio. Empezamos con un acuerdo gubernativo que sonaba a puro papeleo. Y terminamos desentrañando historias de salud pública, de la economía de la gente de a pie, de amores que cruzan océanos. Y de la lucha de una familia por ordenar el legado de un ser querido. A través de un laberinto de apellidos. Exacto. Lo que demuestra es que la Gaceta Oficial no es letra muerta, es un documento vibrante. Es el pulso diario de una sociedad, donde el Estado y los ciudadanos escriben juntos la historia de cada día. Es una mirada sin filtros. Cruda y fascinante, a la Guatemala de este lunes 17 de noviembre de 2025. Y para dejarlo pensando, una última reflexión que me surge de todo esto. El primer acuerdo que analizamos, el de 2025, sí, estaba corrigiendo y actualizando uno de 1987, casi 40 años en el pasado. Y eso me lleva a preguntar, de todos los registros oficiales que se están creando hoy, un acta de nacimiento, la escritura de una casa, una multa, este mismo diario, ¿cuáles seguirán siendo objeto de discusión, de modificación o incluso de anulación dentro de 4 décadas? Buena pregunta. Y más importante aún, ¿por qué motivos?